Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Workers Voices. Soy Mamadou Kaba Soare, jefe de comunicación de Actrav OIT, aquí en la sede de Ginebra. Hoy tengo el placer de conversar con un invitado muy especial, un joven líder sindical, piloto de profesión, pero también proveniente de México y miembro del grupo de los trabajadores del Consejo de Administración de la OIT. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Gracias, mamá. Mi primera pregunta es, eres uno de los miembros más jóvenes del Consejo de Administración. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden los sindicatos atraer y organizar y empoderar mejor a los jóvenes trabajadores, especialmente para prepararlos para asumir roles de liderazgo? Antes que nada, muchas gracias, Mamadou, por el espacio. Gracias a Actrava, a la OIT, porque es importante abrir este tipo de espacios de comunicación justo, que son puertas importantes para poder nosotros comunicarnos entre trabajadores. Y agradecerte también el tema de joven, ¿no? Sí. Me siento joven. Sí. Y lo agradezco. De hecho, sí, hay pocos jóvenes en el Consejo de Administración y debe ser una mezcla entre juventud y también, obviamente, experiencia. ¿Y cómo podemos atraer más? Creo yo que uno de los grandes retos que tenemos como sindicalistas es decirles a los jóvenes que la colectividad es una base fundamental para poder alcanzar objetivos en común. Hoy estamos muy acostumbrados al tema individual, lo cual no es malo, es también parte de ser humano como tal, pero el humano también vive en comunidad. Y uno de los puntos importantes que debemos de destacar ante los jóvenes es esta manera de hacer sindicalismo de forma distinta, hablarles con mensajes distintos, llegar de manera distinta con ellos, porque a veces se pudiera pensar que el discurso del sindicalismo puede ser muy cuadrado o acartonado, cuando no es así, cuando realmente, cuando estamos en la flor de nuestra juventud es cuando más aguerridos somos, cuando más queremos evolucionar, cuando más estamos obviamente activos, y es ahí donde los sindicalistas con más experiencia deben de acercarse a los jóvenes para identificar en ellos estas ganas de poder hacer algo en lo colectivo. Es una responsabilidad moral que tenemos todos los que participamos en espacios como estos, de poder involucrar a más jóvenes. Y estos jóvenes que puedan ser el semillero del mañana, sabiendo que la colectividad es parte fundamental para, obviamente, conseguir los objetivos que queremos como clase trabajadora. Pero base sobre su experiencia, eres una persona especial como piloto, pero también como líder sindical. ¿Cómo te iniciaste en el movimiento sindical y cómo logras equilibrar tu vida profesional como piloto de Aeroméxico, pero también como trabajador sindical, en particular como representante de los trabajadores aquí en el Consejo de Administración? Fíjate que yo siempre he dicho que uno llega al sindicalismo por dos razones. La primera es porque nos pasó algo y necesitamos al sindicato, o la segunda es porque violaron nuestros derechos y necesitamos al sindicato. Sí. O sea, la misma vía es la que nos lleva a este tema. ¿Y cómo empecé? Bueno, para empezar, estoy muy orgulloso de mi sindicato, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, una asociación que desde 1958 fundó los pilares impresionantes que tiene hoy la aviación en México. Somos un sindicato de gremio que además participamos en una central sindical de la cual también estoy muy orgulloso, que es la Unión Nacional de Trabajadores. Y fíjate que en el 2010 tuvimos uno de los episodios más bochornosos que nos pudo haber pasado en nuestro sindicato. Después de la salida de una aerolínea por quiebra, quedó otra, que fue Aeroméxico, y lamentablemente tuvimos condiciones que fueron distintas. Y ahí hicimos una diferenciación entre los que entraron antes del 2010 y después del 2010. A nosotros le llamamos eso a contrato B. Y eso, la verdad, a muchos de nosotros nos llamó la atención, nos molestó, pero nos dimos cuenta que si queríamos cambiar las cosas, teníamos que hacer algo distinto. Y no solamente era la queja, sino era cómo podemos incidir en los puestos para poder cambiar las cosas desde adentro. Y fue que me empecé a involucrar más. La verdad es de que hoy ese anecdótico hecho que pudo marcar mi vida de una forma muy mala, hoy
La verdad es de que para mí fue una oportunidad de convertir esa amenaza en una oportunidad, y eso fue lo que me permitió empezar a meterme en temas colectivos. Y me di cuenta justo lo que te decía en la otra respuesta, cómo la colectividad es lo que nos va a sacar adelante. Y fue por eso que empecé a meterme más en los temas sindicales. Empecé como adjunto, después empecé en el centro de estudios donde ahí hice varias reformas en conjunto con otros compañeros, pero siempre agradeciendo a las personas que me llamaron, que me ayudaron, diferentes exsecretarios generales, mi secretario general actual, compañeros que conocí ahí, que me dieron la oportunidad de seguir desarrollando, ¿no? Habilidades y experiencia que vas adquiriendo. Yo empecé aproximadamente a los 23 años, 24 años, en los temas sindicales. Entonces, eso ayuda mucho porque tienes esta experiencia y esta apertura para poder seguirlo haciendo. Además, algo que creo que tenemos y es único en nuestro gremio es el ser piloto. Es muy importante para nosotros porque no te aleja de la realidad del trabajador. Es decir, nosotros como trabajadores, como pilotos, no podemos dejar de volar porque tenemos que mantener nuestra licencia activa. Y eso, además de que amo mi profesión y me encanta lo que hago en la parte laboral, nos ayuda mucho en la parte sindical. Porque yo al mes tengo que estar volando de 2 a 3 veces y voy con compañeros, primeros oficiales o capitanes que platico con ellos y puedo saber cuál es el feeling que traen, ¿no? Y poder estar en contacto con la base. Y eso lo hace desde el secretario general hasta el último delegado. Y eso creo que es la verdad, una mezcla de experiencia muy buena porque no te aleja de tus raíces. No eres el clásico sindicalista que estás alejado por completo de las bases. Con ellos convives, con ellos estás, tienes amigos, en fin, ayuda mucho a poder seguir teniendo y entablando conversaciones que te permiten saber cuáles son las necesidades que tienen. Además de esto, obviamente, la carrera es una carrera muy bonita, pero algo que yo siempre les he dicho, aunque portemos el uniforme, no dejamos de ser clase trabajadora, no dejamos de tener un gremio, un sindicato, una colectividad que nos permita mejorar las condiciones laborales de todas y todos. Enrique, estamos aquí en la Casa del Trabajo Decente, de la Justicia Social, pero nosotros no sabemos cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector, por ejemplo, de la aviación. ¿Cuál es el papel de su sindicato para mejorar la condición de vida y también los salarios y el trabajo decente para los trabajadores del sector de la aviación? ¿Cuál es su opinión en este caso? Es una excelente pregunta, Mamadou, porque yo lo dividiría en dos. Uno es los pilares fundamentales de esta casa, ¿no? Que es el tema de la libertad sindical, la contratación colectiva, temas de salarios, como bien lo mencionas, tema de trabajo decente, que se traduce todo este pool, en justicia social. Y esta, digamos que tratamos de siempre llevarlo al sector porque son las bases fundamentales. Tener sindicatos, en México les llamamos blancos o de protección patronal, eso es, estamos en contra de ello, por supuesto. Que tengan obviamente los trabajadores la posibilidad de negociar sus contratos, que sepan qué es trabajo decente, que sepan que existen convenios fundamentales que les permiten contar con una base normativa para poder defender sus derechos, eso es muy importante. Y la segunda parte, estando en esta casa, creo que hay una deuda pendiente con el sector de la aviación. Porque el sector de la aviación, para mí la OIT obviamente es la casa de todos los trabajadores, pero creo que el sector de la aviación, un sector tan primordial, tan importante, que es motor económico, que es el segundo transporte más utilizado, después obviamente del tema marítimo, que dicho sea de paso, el tema marítimo es la base para muchos convenios que existen aquí en la OIT, pero no encontramos tanta ni normativa, ni tanto bibliografía que nos pueda ayudar al tema de aviación. Entonces, eso nos dio a nosotros la posibilidad de decir, tendremos que hacer algo, igual que me pasó con el contrato B, sí, pero hacerlo en la OIT. Sí. ¿De qué forma también podemos hacer que los sectores, no solamente el de aviación, sino otros, son visibilizados ante la OIT para que pueda obviamente el trabajador conocer las condiciones mínimas laborales que se debe de tener para trabajo decente y la justicia social? Enrique, uno de los grandes desafíos del mundo del trabajo hoy es la cuestión de la inteligencia artificial y también las nuevas tecnologías. En su opinión, ¿cómo pueden la OIT y sus mandantes abordar estos retos de manera eficaz y también con una verdadera visión centrada en las personas?
Creo yo que una de las cosas que hemos visto en los últimos años, que los cambios tecnológicos y la evolución son cosas que no podemos detener. Pero existen dos perspectivas. Una es nos acoplamos o la otra es la abrazamos, pero también la hacemos, como bien lo mencionas, centrada en las personas. Y no se trata de detener ni ir en contra de. Se trata de conocer, de que podamos comprender estas nuevas tecnologías. El tema de inteligencia artificial sabemos que es un tema que no es tan nuevo para nosotros, pero que se ha desarrollado mucho más rápido en los últimos años. Y te voy a poner un ejemplo que creo que es muy importante que se hace dentro de la OIT. En lo que es la parte del Centro Internacional de Formación en Turín, dan varios cursos y me tocó tomar algunos de inteligencia artificial. Y creo que esos son los primeros pasos que debemos de dar. Es ante qué estamos, conocerlo, saber cuál es el diagnóstico, entenderlo. Y una vez que lo entendamos, ver de qué forma lo podemos adoptar de cierta manera que pueda permitir, ¿no? que se haga una buena mezcla y una buena sintonía entre lo que viene con la nueva tecnología y lo que es el trabajo decente y el trabajo que se hace dentro de la OIT. Me parece que más que estar en contra, algo importante es que no perdamos la humanidad de las cosas. Eso es muy importante. Hay herramientas y me queda a mí clarísimo que la tecnología, como piloto lo entiendo perfecto, la tecnología nos ayuda a ser mejores personas, pero no desplaza a las personas. Y en este sentido, justo lo que tenemos que centrarnos es que el desplazamiento que se pudiera tener en algunos puestos de trabajo ayuden para hacer una nueva recapacitación, ¿no? Nuevas herramientas, nuevas capacidades, porque van a crearse nuevos empleos y ver de qué forma también nos podemos ir nosotros adaptando a eso sin perder el enfoque centrado en las personas, el enfoque humano, que es lo que nos hace diferenciarnos de cualquier otra especie o tecnología. Estamos aquí en la sesión del Consejo de Administración, pero también vivimos en un contexto más difícil en relación con la aumentación de tensiones geopolíticas y también la fragmentación global. Desde tu perspectiva, ¿por qué el mundo necesita hoy más que nunca una organización internacional del trabajo más fuerte? Y también, ¿cómo debería traducir en la práctica ese papel reforzado para el futuro del trabajo? Por algo la OIT se creó desde 1919 y hay que saber que en esta historia de la propia OIT, inclusive antes que el sistema multilateral de las Naciones Unidas, mucho antes, ¿no? Ya teníamos nosotros una estructura que permitió entablar algo que para nosotros es fundamental, el diálogo social. Y la verdad es de que, bien lo mencionas, el tema geopolítico es complicado, lo será complicado en próximos años y es parte de la naturaleza humana, es complicarnos la vida, ¿no? Con obviamente diferentes ideologías o formas de pensar. El gran problema es cuando cruzamos la barrera del respeto de esas ideologías. Entonces, creo yo que ahí es donde la OIT es papel fundamental por dos cuestiones. La primera, el tema del tripartismo, al ser único en la parte del sistema de las Naciones Unidas, nos da la posibilidad de tener voz y voto en una casa, en un sistema multilateral, en donde no solamente los gobiernos hablan. Y es tan importante que te lo digo como trabajador, tenemos voz, pero estoy seguro que sentado aquí mismo un empleador diría lo mismo, que tiene la misma posibilidad de poder entablar este diálogo. Entonces, hoy en día lo que necesitamos es justo fortalecer las capacidades de instituciones como la OIT, que permiten un diálogo social, que permiten llegar a consensos, que permiten discutir y diferir, porque eso creo que es parte de, no siempre tenemos que estar de acuerdo, inclusive hasta en nuestro propio grupo, es parte de la democracia el poder tener diferentes opiniones y visiones, pero siempre valorando, respetando y dialogando para poder llegar a un mejor acuerdo colectivo. Y eso creo yo que la OIT es algo que ha tenido y por algo se basó el tema de la Declaración de Filadelfia de la Justicia Social, ¿no? En esos principios que inclusive, lo tengo que decir, nos ha permitido estar con mucha más sabiduría en tiempos difíciles como estos. Y estos, estoy seguro, no será la excepción. Si bien las cuestiones geopolíticas, las guerras, los diferentes ideologías extremistas no ayudan, sabemos que no son para siempre y al contrario, debemos de seguir centrándonos en las personas. Una persona
que representa un gobierno no habla por todo el pueblo. Sí. El pueblo tiene su propia forma de pensar y el pueblo, si bien lo escogió, creo que el pueblo tiene la capacidad para poder rectificar cuando se equivoca. Pero al final es decisión de cada persona, de cada individuo, poder otra vez, vuelvo a lo mismo como comencé, Sí. crear algo desde la parte colectiva. Por eso la OIT para mí es fundamental, además del cariño que le tengo por conocerla desde adentro, ha sido una oportunidad única, porque aquí nos damos cuenta cómo podemos incidir para que obviamente se dé este tema de la justicia social. Sí, gracias por esta perspectiva. Estamos en un contexto de reforma de la institución como la OIT, pero en su opinión, ¿cuál es el papel de los sindicatos a el nivel nacional para ayudar y fortalecer la institución como la OIT, por ejemplo, a través más actividades o campañas para el lobbying con los gobiernos y otros actores? Pero ¿cuál es el papel principal de los sindicatos para ayudar y reforzar la organización? El papel de los sindicatos lo es todo, es una de las 3 piedras angulares que existen. Y lo que yo te decía de la negociación colectiva y la libertad sindical como parte fundamental y derechos fundamentales de esta casa, se centran obviamente en los sindicatos. ¿Qué más podríamos hacer en un contexto de reforma? La verdad es de que siempre hemos tocado las puertas de la OIT cuando tenemos algún problema, pero hoy la OIT nos está pidiendo que lo hagamos pero a la inversa y que nosotros desde nuestra capacidad nacional podamos tener esta visión de ayuda para, obviamente, primero, que entiendan los gobiernos, ¿no?, la necesidad que tenemos como trabajadores, que entiendan los gobiernos la necesidad que tenemos de tener una casa como la OIT, ¿no?, y que entiendan los empleadores cómo podemos dialogar a través de la OIT y que nosotros podamos obviamente reforzarla. Porque si bien las reformas siempre traen cosas buenas y cosas malas, es parte de. Y siempre en tiempos de crisis se crean oportunidades. Y esta es una oportunidad para ver y hacer un papel de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que dejamos de hacer y qué es lo que podemos mejorar. Y en el sentido de los sindicatos también tendremos que hacer una reforma interna en saber qué es lo que hemos dejado de hacer, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar. Entonces, por supuesto que el tema de la capacitación, el tema de llegar más hacia el terreno, para mí es fundamental para llegar a las regiones, ¿no? Por ejemplo, a través de la Confederación Sindical de las Américas, de TUCA en inglés, es muy importante cómo se articula por completo el tema sindical de las Américas para poder tener una posición internacional. Esto nos permite romper barreras nacionales y darnos cuenta que existe en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Panamá, en todos lados, trabajadores que también sufren, ¿no?, muchas veces de los mismos temas que sufrimos en México o en Canadá o en Estados Unidos, y no somos tan diferentes. Entonces, la articulación regional también ayuda mucho. Son como, yo siempre lo he visto que son como círculos dentro de los círculos. Y empieza la capacidad nacional de cómo nos ponemos de acuerdo entre sindicatos, respetando nuestras autonomías, pero obviamente viendo por el bien de México, viendo cómo lo hacemos a través de las Américas con CCA para ver lo regional y obviamente estando con la CCI aquí en Ginebra, en la OIT, viéndolo de perspectiva global, ¿no? Entonces, con eso puede ser más integral la ayuda que se le dé a la OIT en estos momentos difíciles por los que estamos pasando. Enrique, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y también por tus valiosas reflexiones. A quienes nos escuchan o nos ven, gracias por acompañarnos una vez más. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de Workers Voices y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias.